En un mundo que despierta con prisa, donde el ruido de los coches, las pantallas encendidas y las exigencias inmediatas marcan el compás de cada día, hay una lección antigua que resiste el paso de los siglos. La fortaleza interior no depende de que el caos desaparezca, sino de la capacidad de permanecer sereno en medio de él. Los estoicos, hace más de 2000 años, comprendieron que la vida no se define por las circunstancias externas, sino por la disciplina de la mente y la firmeza del carácter. Esa visión, lejos de ser un ideal lejano, es una práctica cotidiana, un arte que cualquiera puede cultivar si está dispuesto a entrenar su mirada, su voluntad y sus hábitos. Los filósofos estoicos no ofrecieron un camino de comodidad, no hablaron de huir del dolor ni de evitar la dificultad. Enseñaron, en cambio, a enfrentarse a cada desafío como a un campo de entrenamiento. La vida, según ellos, es una escuela donde las alegrías y las pérdidas, los éxitos y las caídas, no son castigos ni recompensas caprichosas, sino oportunidades para templar el espíritu. El ser humano se hace inquebrantable no porque nunca tropiece, sino porque aprende a levantarse una y otra vez con más claridad y propósito. En este inicio del recorrido, conviene recordar que el control absoluto sobre el mundo es una ilusión. Ninguno de nosotros puede decidir si habrá lluvia o sol mañana, ni evitar que alguien nos critique, ni impedir que el tiempo avance con su propio ritmo. Lo que sí podemos gobernar, y ahí está la esencia de la libertad, es nuestra manera de responder, nuestras elecciones, nuestras palabras y nuestros actos. La serenidad brota cuando dejamos de desgastarnos luchando contra lo inevitable y comenzamos a invertir nuestra energía en lo que realmente está en nuestras manos. Ese simple cambio de perspectiva abre una puerta a la paz. El pensamiento estoico invita a detener el impulso de reaccionar con ceguera. Entre lo que ocurre y lo que hacemos, siempre hay un espacio, un intervalo mínimo que suele pasar desapercibido. Allí habita la posibilidad de elegir con calma en vez de actuar por costumbre o rabia. Ese instante, si lo entrenamos, se convierte en el lugar donde nace la verdadera libertad. El hombre o la mujer que cultiva este hábito no queda arrastrado por la ira, ni por el miedo, ni por la euforia desmedida. Aprende a usar la razón como lámpara que ilumina las sombras de la confusión. La razón no es frialdad, es la claridad que permite discernir hechos de interpretaciones, verdades de exageraciones, necesidades de deseos pasajeros. Cuando vivimos gobernados por el capricho, cada pequeño contratiempo nos hiere. Cuando vivimos guiados por el juicio sereno, incluso en el dolor podemos encontrar sentido. La mente disciplinada no niega la emoción, pero tampoco se esclaviza a ella. Sabe que la tristeza, la ira o la alegría son visitantes pasajeros, útiles si se escuchan, destructivos si se convierten en dueños. La disciplina, a su vez, es el puente que conecta las mejores intenciones con los hechos concretos. De nada sirve comprender que debemos mantenernos firmes si cada día nos rendimos al desorden y a la inconstancia. La disciplina se forja en lo cotidiano, levantarse a la hora pactada con uno mismo, cumplir con la palabra dada aunque nadie observe, elegir la tarea difícil cuando la mente pide comodidad. No se trata de gestos heroicos aislados, sino de una fidelidad constante a los propios principios. Cada acto pequeño, repetido con coherencia, construye un carácter sólido como la roca. Aceptación es otra palabra clave en este camino. No se trata de resignarse ni de agachar la cabeza ante cualquier golpe. Es mirar la realidad como es, sin maquillarla ni deformarla. Es entender que gastar energía en lamentar lo inevitable solo aumenta el sufrimiento. Cuando aceptamos lo que ya ha sucedido, liberamos fuerzas para actuar sobre lo que aún puede cambiarse. Esta actitud nos evita caer en la trampa de luchar contra fantasmas del pasado o contra escenarios imaginarios del futuro.
nos devuelve al presente, el único terreno donde es posible obrar con eficacia. Vivir con propósito otorga dirección a todo este esfuerzo. El estoico no deja que su vida sea una serie de episodios desconectados, arrastrados por modas o por deseos fugaces. Define un horizonte, una visión de lo que quiere llegar a ser, y mide sus actos con esa brújula. El propósito no siempre es un gran proyecto que trascienda la historia. Puede ser la decisión firme de vivir con integridad, de cuidar a los suyos, de cultivar sabiduría y justicia. Lo esencial es que cada acción, por pequeña que sea, apunte hacia ese norte. Así, el día a día deja de fragmentarse y se convierte en una narración coherente, llena de sentido. La virtud, que los estoicos consideraban el bien supremo, es la síntesis de todo este aprendizaje. Se compone de 4 pilares: sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría enseña a distinguir lo verdadero de lo falso. La justicia orienta a actuar con equidad. El coraje impulsa a obrar bien incluso ante el miedo. La templanza pone freno a los excesos. Cuando estas virtudes se integran en la vida diaria, el individuo adquiere una solidez que ninguna crítica, pérdida o éxito repentino puede quebrar. Se convierte en dueño de sí mismo, no por orgullo, sino por coherencia interior. Practicar este arte no exige aislarse en monasterios ni retirarse del mundo. Al contrario, se trata de participar plenamente en la vida cotidiana, pero con un espíritu entrenado. Escribir unas líneas por la mañana para recordar el propósito del día. Detenerse un instante antes de responder a una provocación. Revisar cada noche qué se hizo bien y qué puede mejorarse. Estos gestos simples forman una disciplina que, acumulada con el tiempo, transforma la manera de pensar, sentir y actuar. No se busca perfección inmediata, sino progreso constante. Con el paso de los años, quien se adiestra en estas prácticas descubre una paz distinta de la que ofrecen los placeres superficiales. Es una paz que no depende de las circunstancias, que no se derrumba con una mala noticia, que no desaparece cuando las cosas salen mal. Es la paz de quien sabe que puede perder bienes, reputación o salud, pero nunca la dignidad de vivir con rectitud. Esa paz se convierte en un refugio y en una fuerza. Refugio contra el ruido externo, fuerza para seguir actuando con claridad, aunque todo alrededor tiemble. Así comienza el viaje estoico, reconociendo que la vida es un entrenamiento, que cada dificultad es una lección disfrazada, que cada día es un campo de práctica. No se trata de esperar un mañana perfecto para empezar, sino de usar este mismo momento como oportunidad para forjar carácter. La serenidad, la disciplina, la aceptación y la virtud no son dones reservados a unos pocos, son frutos de la constancia. Quien decide cultivarlos hoy empieza a caminar hacia una vida más estable, más libre y más profunda. Y es precisamente en esa elección, repetida a diario, donde se construye lo inquebrantable. En el corazón de la filosofía estoica hay un principio que se repite como un eco constante. La razón es el mayor don del ser humano, la facultad que lo eleva por encima de la mera reacción instintiva y lo capacita para vivir con claridad, justicia y coherencia. La razón, entendida en este sentido, no es un instrumento seco ni un cálculo frío. Es la lámpara que ilumina el sendero en medio de la confusión, la brújula que mantiene firme el rumbo cuando el mar de la vida se agita con tempestades inesperadas. Sin la guía de la razón, el hombre se convierte en esclavo de sus impulsos y de la opinión ajena. Con ella, recupera el dominio de sí mismo y conquista una libertad que ninguna circunstancia puede arrebatarle. El pensamiento estoico sostiene que la vida buena no depende de acumular riquezas, ni de conquistar prestigio, ni de alcanzar el poder, sino de actuar conforme a la razón.
porque es la razón la que permite distinguir entre lo que parece conveniente y lo que realmente es justo, entre lo que seduce en el instante y lo que, en el largo plazo, fortalece el carácter. Allí donde la emoción desenfrenada nos empuja a decidir con prisa, la razón nos invita a detenernos, a observar con calma, a pesar los hechos y las consecuencias con serenidad. Esa pausa deliberada es ya un triunfo. El triunfo de no dejarnos arrastrar por la ola del momento y de elegir en función de principios que trascienden la circunstancia inmediata. Pero la razón no opera en el vacío. Requiere de práctica, de entrenamiento continuo. Un hombre o una mujer que desea vivir según la razón ha de ejercitarse en la observación imparcial, preguntarse en cada situación, ¿qué es lo que realmente sé y qué es lo que simplemente supongo? ¿Qué parte de lo que percibo son hechos objetivos y qué parte son proyecciones de mi miedo o mi deseo? Esa distinción sencilla, repetida con constancia, abre un espacio interior de lucidez. Se aprende a reconocer las trampas de la imaginación desbordada, a no inventar catástrofes donde solo hay desafíos, a no pintar con colores sombríos lo que quizás sea una oportunidad de crecimiento. La razón, guiada por la virtud, no elimina la emoción, pero la domestica. El temor se convierte en prudencia, la ira en energía orientada a la justicia, la tristeza en compasión. La mente razonada no niega la fuerza de los sentimientos, pero los integra bajo un orden mayor. Así, la persona se transforma en dueña de su carácter. Ya no se mueve al ritmo de lo que siente en un segundo, sino al compás de un juicio profundo, coherente con sus valores. Esa coherencia produce serenidad, y la serenidad, a su vez, engendra confianza. No basta con comprender esta enseñanza en abstracto. La vida nos pondrá constantemente en escenarios donde la prisa y la presión parecen exigir decisiones instantáneas. Justo en esos momentos, la ley de la razón despliega su poder. Imagina una discusión acalorada en el trabajo. La tentación inmediata es responder con dureza, defender el orgullo, imponer la voz. Pero quien vive conforme a la razón sabe que una palabra dicha sin medida puede destruir años de confianza. Respira, espera, analiza los hechos y responde de manera que la relación no se quiebre y la verdad no se distorsione. Este dominio de uno mismo, este pequeño acto de control racional, vale más que 1000 victorias ganadas en el fragor del arrebato. Los estoicos también enseñaron que la razón se fortalece cuando se alimenta de principios firmes y universales. No basta con razonar en función de conveniencias momentáneas. La razón auténtica mide cada acto con las virtudes cardinales, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Ante una elección difícil, no se pregunta simplemente qué me conviene, sino qué es justo, qué es valiente, qué es prudente, qué es sabio. De este modo, cada decisión, incluso las pequeñas, se convierte en un paso más en la construcción de un carácter íntegro. Y con el tiempo, esa integridad genera una estabilidad inquebrantable. El hábito de razonar con calma transforma incluso los momentos más tensos. Donde otros se precipitan en el caos, el estoico se mantiene firme, no porque sea indiferente, sino porque ha entrenado su mente para no ser esclava de la inmediatez. Se convierte en un observador lúcido, capaz de detectar patrones, de prever consecuencias y de elegir con prudencia. Esta claridad no solo beneficia a quien la posee, sino también a quienes lo rodean: familia, amigos, compañeros de trabajo. Una persona gobernada por la razón irradia confianza, inspira respeto y se convierte en punto de referencia en tiempos de incertidumbre. Practicar esta ley en la vida diaria implica cultivar un ritmo diferente. En lugar de correr tras cada impulso, se aprende a crear espacios para la reflexión. Antes de dar una respuesta, antes de tomar una decisión importante,
Antes de comprometerse con una acción de la que dependerán otros, se detiene un instante y se pregunta: ¿esta elección refleja mis valores más profundos? ¿Seré capaz de respetarla dentro de 10 años? ¿Construye la vida que quiero o me aleja de ella? Estas preguntas, repetidas con paciencia, nos salvan de cometer errores costosos y nos acercan a una existencia más coherente. La razón, vivida con disciplina, se convierte en un escudo frente al desorden del mundo. Las noticias alarmantes, las críticas injustas, los cambios imprevistos, dejan de ser fuerzas que arrebatan la calma y se convierten en pruebas para aplicar la claridad adquirida. Se aprende a evaluar con objetividad, a filtrar lo que realmente importa, a diferenciar lo urgente de lo esencial. En este proceso, la vida entera se ordena. El trabajo, las relaciones, los proyectos personales, ya no se vive de manera fragmentada, sino con una dirección unificada. Con el paso de los años, la mente entrenada en la razón alcanza una serenidad difícil de describir con palabras. No es apatía ni frialdad, es una confianza profunda en la propia capacidad de elegir con rectitud. Esa confianza da firmeza en el fracaso, humildad en el éxito y equilibrio en la adversidad. Cuando todo a tu alrededor parece inestable, la razón se convierte en una roca interior que sostiene, orienta y protege. Y lo más extraordinario es que esta roca no depende de factores externos. Nadie puede arrebatarte la lucidez si tú decides cultivarla cada día. Esta segunda ley, la ley de la razón, no es un lujo para intelectuales ni un ideal abstracto reservado a sabios de otro tiempo. Es una herramienta práctica, accesible, indispensable para cualquiera que desee vivir con dignidad y serenidad. En cada conversación, en cada elección laboral, en cada momento de tensión, la razón te ofrece una alternativa: reaccionar o responder, precipitarte o reflexionar, ser esclavo del instante o arquitecto de tu destino. Y esa elección, repetida miles de veces a lo largo de los días, es la que va forjando el carácter de un hombre o de una mujer verdaderamente inquebrantables. Vivir de acuerdo con la razón es, en última instancia, vivir en armonía con uno mismo y con el orden natural del mundo. Es elegir el camino que no siempre es el más fácil, pero sí el más noble. Es construir una vida donde cada acto, cada palabra y cada decisión se encadenan en una coherencia profunda, reflejo de una mente clara y de un corazón firme. Esa vida, anclada en la razón, se convierte en un ejemplo silencioso que habla más fuerte que cualquier discurso. El ejemplo de alguien que, en medio de la tormenta, mantiene el timón con firmeza y avanza, sin desviar la mirada, hacia un horizonte de sabiduría y serenidad. En el trayecto hacia una vida guiada por la filosofía estoica, la disciplina aparece como el puente imprescindible entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre la claridad de las ideas y la coherencia de los actos. La disciplina no es un lujo reservado a unos pocos, ni una exigencia destinada únicamente a soldados o atletas. Es la fuerza silenciosa que convierte la visión en realidad, la intención en hábito, el propósito en resultado tangible. Sin ella, la razón se queda en teoría y el control sobre uno mismo se desvanece en palabras vacías. Con ella, en cambio, cada día se transforma en un terreno fértil donde la voluntad se ejercita y el carácter se consolida. Los estoicos entendieron que la disciplina no se trata de grandes gestas heroicas, sino de elecciones pequeñas, repetidas con constancia. Levantarse cuando suena la alarma y no 5 minutos después, cumplir con una tarea aunque nadie la aplauda, mantener la palabra dada incluso cuando resulta incómoda. Son estos gestos, aparentemente modestos, los que construyen la solidez interior, porque quien es capaz de dominarse en lo pequeño se prepara para afrontar lo grande con entereza.
Quien cumple con lo cotidiano fortalece los cimientos de su vida, y sin cimientos sólidos, ningún edificio resiste la tormenta. La disciplina, además, es un acto de respeto hacia uno mismo. Cada vez que cumples lo que te has propuesto, refuerzas la confianza en tu propia palabra. Cada vez que cedes a la pereza o al capricho, erosionas esa confianza y permites que la duda se instale. El respeto propio no se consigue con discursos ni con pensamientos elevados. Se gana en la repetición humilde de actos congruentes, un diario cumplido con rigor, un entrenamiento físico mantenido a pesar del cansancio, una conversación sincera aun cuando sería más fácil callar. Allí se forja la credibilidad personal, la certeza íntima de que puedes contar contigo en todas las circunstancias. Vivir disciplinado no significa vivir esclavizado. Al contrario, la disciplina es la forma más elevada de libertad. Quien se gobierna a sí mismo no depende de impulsos, modas o influencias externas. Actúa con autonomía, guiado por principios y no por caprichos. La vida indisciplinada puede parecer libre en la superficie, pero en realidad es prisionera de la inconstancia, esclava del placer inmediato, del miedo al esfuerzo, del deseo de complacer a todos menos a uno mismo. La disciplina rompe esas cadenas invisibles y permite caminar con paso firme hacia un horizonte elegido. La práctica estoica de la disciplina no consiste en rígida inflexibilidad, sino en constancia adaptable. La persona disciplinada sabe mantener el rumbo incluso cuando debe ajustar el método. Si un camino se cierra, busca otro, pero nunca abandona el propósito. Esa combinación de firmeza y flexibilidad es la que garantiza el progreso continuo. La rigidez ciega puede quebrarse ante la adversidad, pero la disciplina consciente se dobla sin romperse, se ajusta sin desviarse, mantiene viva la dirección, aunque cambien las condiciones externas. En la vida diaria, la disciplina se manifiesta en muchos niveles. En el cuidado del cuerpo, evitando los excesos y cultivando la fortaleza física como herramienta al servicio del espíritu. En el cuidado de la mente, seleccionando con criterio qué leer, qué escuchar, qué pensamientos alimentar. En el cuidado del tiempo, organizando las horas con orden para no malgastarlas en distracciones que roban energía. En el cuidado de las palabras, eligiendo decir lo necesario y callar lo inútil. Cada una de estas formas de disciplina es un acto consciente de autogobierno, un recordatorio de que la vida se construye con ladrillos de acciones repetidas. Los estoicos también enseñaron que la disciplina se vuelve más poderosa cuando está unida a un propósito. No se trata de imponerse sacrificios por orgullo o vanidad, sino de orientar la voluntad hacia algo que trascienda el capricho del momento. Por eso, la disciplina sin dirección puede convertirse en una rutina vacía, mientras que la disciplina vinculada a valores profundos se convierte en un instrumento de crecimiento. Cada esfuerzo sostenido adquiere sentido cuando se enmarca en la visión de la vida que deseas construir. En el terreno de las relaciones humanas, la disciplina se manifiesta en la coherencia. Ser puntual, ser confiable, responder con mesura aunque el otro provoque, escuchar con atención aunque la prisa apremie. Estas actitudes disciplinadas fortalecen vínculos y generan respeto. No hay mayor prueba de madurez que mantenerse íntegro en la interacción diaria, no dejarse arrastrar por la comodidad de la excusa o por el desorden de la improvisación. El estoico entiende que cada relación, cada conversación, es también un campo de práctica donde se ejercita la constancia. La disciplina, sin embargo, no se logra de un día para otro. Requiere paciencia y humildad. Habrá tropiezos, habrá días en los que la fuerza flaquee, pero incluso en esos momentos, el entrenamiento no se pierde. Reconocer el error, retomarlo sin demora, volver a comprometerse. Ese es el verdadero ejercicio. El fracaso ocasional no destruye la disciplina,
Lo que la destruye es la rendición definitiva. Cada vez que eliges volver a empezar, fortaleces el músculo interior de la perseverancia. El fruto más profundo de la disciplina es la serenidad que nace de saber que caminas en la dirección correcta. La persona disciplinada no se angustia por los resultados inmediatos, porque confía en el proceso. Entiende que los grandes logros son la suma de pequeños actos sostenidos, que la montaña se asciende paso a paso, sin desesperar ni detenerse. Esa certeza le da calma en medio de la impaciencia del mundo moderno, donde todo se busca rápido y todo se abandona pronto. El estoico, disciplinado, sabe que lo valioso exige tiempo, constancia y resiliencia. En última instancia, la disciplina es la garantía de que la filosofía no se quede en palabras hermosas. Sin ella, el estoicismo sería un ideal abstracto, admirado pero inútil. Con ella, se convierte en una forma de vida real, palpable, visible en cada gesto. La disciplina es el hilo que cose las virtudes, el suelo donde arraigan, el aire que las mantiene vivas. Sin disciplina no hay control, no hay razón, no hay propósito que se sostenga. Con disciplina, todos ellos florecen y se entrelazan, creando una vida robusta, íntegra y resistente a los embates del destino. Así, la tercera ley estoica nos recuerda que la grandeza no nace de lo extraordinario, sino de la fidelidad a lo ordinario, que la verdadera fortaleza se prueba en los detalles cotidianos, que ser inquebrantable no es una cualidad innata, sino una conquista diaria, y que cada vez que elegimos la disciplina sobre la dispersión, la constancia sobre la pereza, la coherencia sobre la excusa, nos acercamos un paso más a esa vida serena, fuerte y luminosa que los sabios antiguos nos invitaron a construir. En el camino de la fortaleza interior, los estoicos nos legaron una enseñanza que a menudo resulta incómoda para el espíritu humano: la aceptación. No se trata de una rendición pasiva ni de una actitud conformista, sino de la disposición lúcida a mirar la realidad tal cual es, sin máscaras ni adornos, sin resistencias inútiles ni negociaciones con lo irreversible. La aceptación, entendida en este sentido, no debilita. Al contrario, otorga una energía insospechada, porque libera de la carga de luchar contra lo inevitable y concentra la atención en lo que sí puede transformarse. ¿Cuántas veces desgastamos la mente en diálogos internos que repiten lo mismo? Si aquello no hubiera ocurrido, si las cosas fueran distintas, si yo tuviera otra suerte. Son frases que nos encadenan a un pasado inmutable o a un futuro imaginario. El resultado es siempre el mismo: frustración, fatiga, sensación de impotencia. Los estoicos señalaron con claridad que gran parte del sufrimiento humano no nace de lo que sucede, sino de la resistencia obstinada a lo que sucede. El mundo es como es, no como quisiéramos que fuera, y la tarea del sabio no es torcer los hechos con el pensamiento, sino orientar el pensamiento para trabajar con los hechos. Aceptar la realidad es un acto de valentía. Requiere mirar de frente la pérdida, la injusticia, la enfermedad, los giros inesperados de la vida, y reconocer: esto ha ocurrido y no está en mi poder borrarlo. Esa afirmación, lejos de paralizar, abre la puerta a la acción verdadera. Mientras la mente se empeña en discutir con el destino, la vida se escapa entre los dedos. Cuando se acepta lo sucedido, aparece una pregunta más fértil: ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo en mis manos? Allí comienza la transformación. Allí renace la esperanza que no se apoya en ilusiones, sino en decisiones concretas. La aceptación no significa ausencia de dolor. El dolor es parte inevitable de la experiencia humana. Perder a un ser querido, enfrentar un fracaso, sentir la fragilidad del cuerpo. Los estoicos nunca negaron esa dimensión. Lo que enseñaron es a no añadir sufrimiento al dolor.
a no multiplicar la herida con pensamientos que la agrandan, con fantasías que la envenenan, con exigencias imposibles. La aceptación nos ayuda a dejar que el dolor ocupe su lugar legítimo y no más, a experimentarlo sin dramatismos añadidos, a dejar que cumpla su función de recordarnos lo que valoramos y de forjarnos en resiliencia. En la práctica cotidiana, aceptar significa detectar con rapidez cuando estamos atrapados en un bucle estéril. La mente que repite lo mismo, que se aferra a cómo deberían ser las cosas, que inventa escenarios alternativos, es una mente que malgasta su energía. El estoico cultiva la atención suficiente para reconocer esos momentos y redirigir el foco. Preguntarse, ¿estoy deseando que la realidad sea otra o estoy trabajando con la realidad tal cual es? Esa distinción, practicada una y otra vez, nos aparta del lamento inútil y nos conduce a la acción fecunda. Aceptar tampoco equivale a aprobar. No significa considerar justo lo injusto, ni bueno lo que daña. Significa, más bien, reconocer que negar los hechos no cambia nada. A partir de ese reconocimiento, uno puede elegir la mejor respuesta: denunciar, actuar, transformar, reparar, construir algo nuevo. La aceptación es el primer paso, no el último. Es la base que evita que la acción se contamine de negación o de ilusión y le da la claridad necesaria para ser eficaz. Los ejemplos abundan. Piensa en quien pierde un empleo de repente. Puede pasar meses maldiciendo la mala suerte o puede aceptar que la situación ya es un hecho y desde ahí empezar a diseñar un nuevo rumbo. Piensa en quien recibe un diagnóstico duro. Puede hundirse en la rebeldía contra lo inevitable o puede aceptar la realidad y dedicar su energía a cuidarse, a reorganizar su vida, a encontrar sentido en la experiencia. En ambos casos, la aceptación no es resignación, es el punto de partida de la resiliencia. El poder de la aceptación también se manifiesta en las pequeñas cosas. El tráfico que retrasa, la lluvia que arruina un plan, el comentario desagradable de alguien cercano. Resistirse a estos hechos cotidianos solo añade irritación y desgaste. Aceptarlos con serenidad permite que la mente conserve su energía para lo esencial. La práctica estoica consiste en acumular estos pequeños actos de aceptación diaria hasta convertirlos en un hábito natural. De ese modo, cuando lleguen pruebas mayores, el espíritu estará entrenado para recibirlas con entereza. Aceptar es, en el fondo, un ejercicio de humildad. Reconocer que no controlamos todo, que somos parte de un orden mayor, que el mundo no obedece a nuestros deseos. Esa humildad no nos empequeñece, nos libera, porque nos recuerda que no somos responsables de todo, pero sí de nuestra respuesta a cada cosa. Y en esa respuesta se juega la dignidad de nuestra existencia. La serenidad que nace de la aceptación es distinta a cualquier calma superficial. Es una serenidad que resiste la tormenta porque no depende de que la tormenta desaparezca. Es la firmeza del árbol que, aunque el viento lo sacuda, permanece enraizado en la tierra. Quien cultiva esta actitud descubre que puede atravesar la incertidumbre sin perder dirección, que puede enfrentar cambios bruscos sin quebrarse, que puede sostener su propósito aun cuando todo alrededor parezca tambalearse. La aceptación profunda se convierte con el tiempo en una orientación vital. No es un acto puntual, sino una disposición permanente. Permite ahorrar fuerzas, conservar claridad, actuar con eficacia y, sobre todo, permite vivir en paz, no porque el mundo sea siempre justo o predecible, sino porque el alma ha aprendido a alinearse con lo real. Esa paz, tejida con hilos de valentía y lucidez, se convierte en el verdadero refugio del sabio, un refugio que no está fuera, sino dentro, y que ningún acontecimiento externo puede arrebatarle. Así, la cuarta ley estoica nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en cambiar a la fuerza lo que no puede cambiarse,
sino en trabajar con inteligencia sobre lo que sí es moldeable. Que la vida es demasiado breve para gastarla discutiendo con lo imposible. Que la madurez comienza cuando aceptamos que el mundo no nos debe nada y, aún así, decidimos responder con dignidad, compasión y coherencia. En esa aceptación lúcida se esconde la clave de la resiliencia, la capacidad de transformar cada hecho, por duro que sea, en un punto de apoyo para crecer en claridad, en virtud y en serenidad. En el tejido de la vida humana, pocas fuerzas tienen tanto poder como el propósito. No hablamos aquí de metas pasajeras ni de ambiciones que cambian al compás de las modas, sino de esa dirección interior que organiza los pensamientos, da claridad a las acciones y convierte los días en una secuencia coherente. Para los estoicos, vivir sin propósito es como navegar sin brújula. Cualquier viento te arrastra, cualquier distracción te desvía, cualquier obstáculo te detiene. En cambio, cuando existe un propósito firme, incluso la tormenta se convierte en impulso, incluso la pérdida se transforma en enseñanza, incluso la incertidumbre se vuelve camino. El propósito no se reduce a un gran sueño escrito en letras doradas. A menudo se manifiesta en decisiones sencillas. Elegir, actuar con justicia, cuando sería más fácil callar. Poner cuidado en el trabajo, aunque nadie lo aplauda. Sostener la palabra dada, aunque implique sacrificio. Cada una de estas elecciones es un ladrillo que edifica la arquitectura de una vida con sentido. Sin propósito, esas acciones se dispersan como arena. Con propósito, se unen en un edificio sólido, capaz de resistir las sacudidas del destino. Una de las enseñanzas más bellas del estoicismo es que el propósito no siempre se descubre de golpe, como una revelación súbita. Se cultiva, se afina, se clarifica con el tiempo. Comienza por identificar los valores que para ti son irrenunciables: la integridad, la sabiduría, la templanza, la valentía. A partir de ahí, cada día se convierte en un laboratorio donde contrastas tu vida con esos principios. Preguntarte, ¿esta elección me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? ¿Esta acción refleja mis valores más profundos o los traiciona? Así, el propósito no se queda en teoría, se convierte en guía práctica, tangible, cotidiana. El mundo moderno, saturado de estímulos y opciones, multiplica la tentación de vivir dispersos. Mensajes, ofertas, oportunidades, comparaciones constantes. Todo parece reclamar tu atención y tu energía. Sin un propósito claro, acabas sirviendo a intereses ajenos, siguiendo caminos que no elegiste, agotado en actividades que no construyen nada duradero. El propósito actúa como un filtro, permite decir sí con convicción y no con serenidad. Te libra de la tiranía de querer abarcarlo todo y te ayuda a centrar tu fuerza en lo que verdaderamente importa. Cuando el propósito se interioriza, la vida adquiere una unidad poderosa. No significa que todo sea fácil, significa que todo es significativo. Incluso las tareas más humildes se ennoblecen porque forman parte de un proyecto mayor. Preparar un informe, cocinar una comida, escuchar con paciencia a alguien. Todo adquiere valor porque contribuye a la construcción de esa vida coherente. El esfuerzo deja de sentirse como carga y se experimenta como inversión. Cada día, por sencillo que parezca, se convierte en una página del libro que tú mismo has decidido escribir. El propósito también ofrece fortaleza en los momentos de adversidad. Cuando la fatiga amenaza con detenerte, cuando la duda te susurra que abandones, cuando la oscuridad parece prolongarse demasiado, recordar por qué haces lo que haces se convierte en un faro. El estoico sabe que la perseverancia no nace de la terquedad, sino de la convicción. Un propósito bien definido es el motor que mantiene encendida la voluntad, incluso cuando el ánimo flaquea. Da razones para resistir, para levantarse tras cada caída,
para encontrar sentido en la lucha misma. No hay que confundir propósito con obstinación rígida. El propósito verdadero se adapta, crece contigo, se redefine cuando la vida lo exige. No es un destino fijo al que debes llegar cueste lo que cueste, sino un norte que orienta, una dirección que unifica. Puedes cambiar de profesión, de ciudad, de circunstancias, pero si tus valores permanecen, tu propósito sigue intacto. Esa flexibilidad evita que el propósito se convierta en cárcel, lo mantiene vivo, dinámico, en sintonía con las etapas de tu existencia. Vivir con propósito no significa buscar grandezas espectaculares. Significa dotar de sentido a cada paso, conectar los actos más simples con una visión más amplia. Quien logra esa coherencia experimenta una paz difícil de quebrar, porque sabe que su vida no se desperdicia en movimientos aleatorios, sino que avanza, incluso en lo pequeño, hacia algo valioso. El tiempo deja de ser un enemigo que se escapa y se convierte en un aliado que construye contigo. Cada jornada cuenta, cada decisión suma, cada esfuerzo aporta. El propósito también transforma las relaciones. Cuando sabes lo que quieres y hacia dónde vas, eliges con más claridad las compañías que te fortalecen y reconoces las que te debilitan. No aceptas vínculos basados en la conveniencia pasajera o en la manipulación, sino en la autenticidad y el respeto. De este modo, tus lazos humanos se alinean con tu camino, y las personas que caminan a tu lado se convierten en compañeros de viaje, no en cargas que desvían tu rumbo. Con el tiempo, el propósito se convierte en identidad. Ya no es algo que tienes, sino algo que eres. Tus acciones hablan por ti, tus hábitos cuentan tu historia, tu coherencia inspira a otros. Y lo más importante, esa coherencia te da paz con tu propia conciencia. Puedes mirar atrás sin avergonzarte y mirar adelante sin miedo, porque sabes que, pase lo que pase, has elegido vivir conforme a lo que consideras más valioso. La quinta ley estoica, la del propósito, nos recuerda que una vida sin dirección se dispersa y se pierde en trivialidades, mientras que una vida guiada por valores firmes y objetivos claros se convierte en una obra de arte silenciosa. No importa si el mundo aplaude o no, importa que cada acto sea fiel a lo que has decidido ser. El propósito es el hilo invisible que cose los fragmentos de la existencia y los transforma en una historia coherente, digna y luminosa. Así, cada día se nos ofrece la oportunidad de elegir vivir arrastrados por lo inmediato o vivir orientados por lo esencial. Y cada elección, repetida miles de veces, moldea la persona en que nos convertimos. El propósito estoico no es un regalo que se recibe, es una construcción que se levanta ladrillo a ladrillo, con paciencia, disciplina y claridad. Y en esa construcción, el ser humano descubre su mayor poder, el de dar sentido a su vida incluso en medio de la incertidumbre, incluso en medio del dolor, incluso en medio de lo imprevisible. Allí, en ese acto de dar dirección a la existencia, nace la verdadera fortaleza interior. En la cima del pensamiento estoico se alza una convicción que lo sostiene todo. La virtud es el bien supremo. No se trata de una palabra decorativa ni de una aspiración vaga, sino del núcleo mismo de una vida digna. Los antiguos sabios enseñaban que la riqueza, la fama, el poder o los placeres son bienes relativos, frágiles, sujetos a circunstancias que no controlamos. Hoy los posees, mañana desaparecen. Pero la virtud, en cambio, es tuya por completo, nace de tus elecciones, se expresa en tus actos y nadie puede arrebatártela sin tu consentimiento. Es, por tanto, el único tesoro verdaderamente invulnerable. La virtud en la tradición estoica se compone de 4 columnas que se sostienen y se refuerzan entre sí: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Cada una representa una dimensión esencial del carácter.
y juntas forman una arquitectura sólida capaz de resistir cualquier tempestad. No son teorías para admirar en los libros, sino criterios prácticos que iluminan la vida cotidiana. Quien las integra en su conducta no vive a merced de la fortuna, sino anclado en principios firmes que orientan cada paso. La sabiduría es la primera de estas columnas. No significa acumular información, sino discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo trivial. Es la capacidad de mirar los hechos con claridad, sin deformarlos con ilusiones ni con miedos. La sabiduría nos enseña a no dejarnos engañar por apariencias brillantes ni a exagerar los problemas que enfrentamos. Con ella, la mente se vuelve sobria, capaz de ver las cosas tal cual son y de elegir el camino más sensato. Es un ejercicio constante de aprendizaje y reflexión, un hábito de cuestionar y de escuchar, un compromiso con la verdad, aunque resulte incómoda. La justicia, por su parte, extiende la mirada hacia los demás. Ser justo no es solo cumplir con la ley, sino actuar con equidad, respetar la dignidad de cada persona, proteger lo que es correcto incluso cuando no hay testigos. El estoico entiende que la vida no se mide solo por lo que logra para sí mismo, sino por cómo contribuye al bien común. La justicia convierte nuestras decisiones privadas en actos que construyen confianza y fortaleza en la comunidad. Es la virtud que nos impide aprovechar la debilidad ajena, que nos recuerda que cada acción deja huella en los demás y que la verdadera grandeza se mide por la rectitud del trato que damos a otros. El coraje es la virtud que nos sostiene cuando la verdad y la justicia tienen un precio. Es fácil defender lo correcto cuando no hay riesgo, pero el valor se prueba en las situaciones en las que actuar conforme a los principios implica pérdidas, críticas o sacrificios. El coraje no significa ausencia de miedo, sino decisión de no dejarse gobernar por él. Es la fuerza que nos empuja a dar un paso al frente cuando otros retroceden, a hablar con honestidad cuando el silencio sería más cómodo, a perseverar en la adversidad sin rendirnos a la desesperanza. Los estoicos sabían que la vida pondrá a prueba nuestra firmeza y que en esas pruebas se revela la verdadera talla de un ser humano. La templanza completa este conjunto. Es la virtud que regula, que modera, que pone equilibrio entre los deseos y la razón. Sin ella, incluso la sabiduría o la justicia pueden diluirse en exceso o fanatismo. La templanza enseña a disfrutar sin depender, a desear sin obsesionarse, a trabajar sin agotarse, a usar el poder sin abusar de él. Nos protege de convertirnos en esclavos de la abundancia o de la carencia, porque nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en necesitar poco. Con templanza, los placeres se disfrutan con serenidad y las privaciones se soportan con dignidad. Cuando estas cuatro virtudes se entrelazan, forman un carácter robusto, una estructura interior que resiste los embates del destino. La sabiduría orienta, la justicia guía las relaciones, el coraje sostiene en la adversidad y la templanza mantiene el equilibrio. Juntas dan coherencia a la existencia, creando una estabilidad que no depende de factores externos. El estoico no se pregunta si las circunstancias son favorables, se pregunta si sus actos son virtuosos. Y al vivir de ese modo, descubre una fuente de paz inalterable. Practicar la virtud requiere vigilancia constante. No basta con aspirar a ser sabio, justo, valiente o moderado en los grandes momentos de la vida. Es en lo pequeño donde se entrena el carácter, en decir la verdad, cuando mentir resultaría más fácil, en ser puntual, aunque nadie lo valore, en controlar la ira antes de pronunciar una palabra dañina, en rechazar un exceso que nadie reprocharía. Son estos detalles los que moldean la identidad. Día tras día, elección tras elección, el individuo se convierte en la persona que decide ser. La virtud, además, otorga una libertad que ninguna riqueza puede comprar.
Quien vive según la virtud no depende de la aprobación ajena ni de los caprichos del azar. Puede perder bienes, trabajos, prestigio, pero no pierde la coherencia consigo mismo. Esa coherencia se convierte en un refugio inquebrantable, el consuelo de saber que, ocurra lo que ocurra, ha actuado con rectitud. Y esa certeza, tan simple como profunda, es la que da valor a la existencia. En nuestra época, donde se glorifica el éxito rápido y la apariencia brillante, la propuesta estoica resulta revolucionaria. Nos recuerda que lo esencial no es cuánto acumulas, sino en qué clase de persona te conviertes. Que las victorias más grandes no se miden en cifras, sino en fidelidad a los principios. Que el reconocimiento externo es volátil, pero la virtud permanece como una compañía silenciosa, inalterable, fuente de paz en cada etapa de la vida. El cultivo de la virtud no garantiza ausencia de problemas, pero sí asegura que ningún problema destruirá tu integridad. Te ofrece un centro estable en medio de la agitación, una brújula cuando todos los mapas se pierden, una fuerza interior que se multiplica con cada acto justo, sabio, valiente y moderado. Es, en definitiva, la promesa estoica, no una vida sin dolor, sino una vida vivida bien, con dignidad y serenidad, más allá de lo que el destino disponga. Así, la sexta ley estoica nos invita a organizar toda la existencia alrededor de la virtud, a dejar de perseguir sombras pasajeras y a enraizar nuestra energía en lo único verdaderamente nuestro, el carácter. Porque cuando la virtud guía cada pensamiento, palabra y acción, se alcanza una fortaleza que nada puede quebrar. Y en esa fortaleza, serena y luminosa, descubrimos la libertad más alta, la de ser dueños de nosotros mismos, fieles a lo mejor de nuestra naturaleza, en cualquier circunstancia de la vida. La vida, en su constante vaivén de certezas y sobresaltos, exige un arte que pocas veces se cultiva con la paciencia debida. El arte de entrenar la mente cada día, como quien afila una espada que debe estar lista para cualquier batalla. Para los estoicos, la práctica cotidiana no era un lujo intelectual, sino la esencia misma de su filosofía. No bastaba con comprender teorías elevadas o repetir máximas sabias. Había que llevarlas al terreno de lo concreto, a los hábitos que configuran cada jornada, a los gestos aparentemente pequeños que, sumados, forjan un carácter invulnerable. En este sentido, los ejercicios diarios eran vistos como un gimnasio del espíritu. Así como el cuerpo se fortalece mediante el esfuerzo repetido, la mente se robustece con la constancia de prácticas que alinean pensamiento y acción. Un día sin entrenamiento era, para ellos, un día en que la voluntad corría el riesgo de debilitarse, de dejarse arrastrar por la inercia de las pasiones y por la presión de los acontecimientos externos. Por eso insistían en la necesidad de una disciplina diaria, sencilla y profunda al mismo tiempo, que mantuviera despierta la atención y firme el propósito. Uno de los rituales más valiosos era la reflexión matinal. Al despertar, el estoico no se lanzaba a la vorágine de tareas y obligaciones sin más. Se detenía unos minutos para ordenar la mente, preguntarse qué tipo de día espera, qué obstáculos podrían surgir, cómo reaccionar sin perder la calma, qué oportunidades habrá para practicar la virtud. Este breve ejercicio de anticipación no eliminaba las dificultades, pero las despojaba de sorpresa. El sabio sabía que lo inesperado golpea con menos fuerza cuando ya ha sido previsto en la mente. Prepararse mentalmente al amanecer era como blindar el ánimo contra el desorden del día. Al final de la jornada, otro ejercicio completaba el ciclo, el examen de conciencia vespertino. No se trataba de un acto de culpa ni de reproche, sino de una revisión serena. ¿Qué hice bien hoy? ¿En qué momentos me desvié de mis principios? ¿Dónde pude haber mostrado más paciencia, más justicia, más templanza?
Esta práctica convertía cada día en un maestro, cada error en una lección, cada logro en una semilla de confianza. Quien reflexiona así no se estanca en el pasado, sino que lo transforma en materia prima para un futuro más lúcido. La escritura personal era también una herramienta esencial. Anotar pensamientos, dudas, aprendizajes, era una forma de dialogar consigo mismo, de dar claridad a lo difuso, de fijar en el papel aquello que el torbellino mental tiende a dispersar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dejó el ejemplo más célebre de este ejercicio. Un emperador que, en medio de guerras y responsabilidades inmensas, encontraba en la escritura íntima un refugio y un espejo. Cada frase era un recordatorio de su humanidad, de sus límites y de sus deberes. Y todavía hoy sus palabras inspiran, precisamente porque nacieron de un hábito constante de reflexión escrita. Los estoicos también practicaban la visualización negativa, un ejercicio tan incómodo como transformador. Consistía en imaginar la pérdida de lo que se posee, la ausencia de lo que se da por seguro, un ser querido, la salud, la posición social. El propósito no era vivir en tristeza, sino cultivar gratitud y desapego. Al considerar que todo puede desvanecerse en cualquier momento, se aprende a valorar más lo presente y a sufrir menos cuando llega la pérdida. Quien contempla con realismo la fragilidad de la existencia, desarrolla una fortaleza interior que ninguna circunstancia puede devastar. La meditación sobre la muerte era otra práctica recurrente. Memento mori, recuerda que morirás. Lejos de ser una obsesión macabra, era una manera de dar densidad al instante. Saber que el tiempo es limitado ayuda a priorizar, a no malgastarlo en disputas triviales ni en ambiciones vacías. Cada día vivido con esta conciencia adquiere un brillo distinto. La conversación con un amigo se vuelve más preciosa, el trabajo bien hecho cobra más sentido, el perdón se da con mayor facilidad. La muerte, mirada de frente, deja de ser enemiga para convertirse en consejera, recordándonos lo que realmente importa. La práctica cotidiana también incluía el cultivo de la atención en lo inmediato. No perderse en conjeturas sobre lo que podría pasar mañana, ni en lamentos interminables por lo que ya ocurrió ayer. Vivir este momento, hacer bien esta tarea, escuchar con presencia a esta persona. Esa concentración serena, casi artesanal, convierte la vida en un flujo continuo de actos plenos. El estoico no busca controlar el futuro ni rehacer el pasado, se entrega con totalidad al presente, porque sabe que es lo único que realmente posee. El entrenamiento diario, además, se extendía al manejo de las emociones. No se trataba de reprimirlas, sino de observarlas y ponerlas bajo el gobierno de la razón. Cuando la ira asomaba, el estoico respiraba y esperaba, consciente de que una palabra precipitada puede herir más que un golpe. Cuando la tristeza llegaba, la aceptaba como parte natural de la condición humana, pero no permitía que lo hundiera en la inacción. Cuando el deseo lo tentaba, lo examinaba a la luz de sus valores y decidía si valía la pena ceder. Así, cada emoción se convertía en ocasión de práctica, en un campo donde la virtud podía ejercitarse. Estos hábitos, repetidos día tras día, iban moldeando un carácter estable. La constancia, más que la intensidad, era la clave. No se trataba de hacer grandes esfuerzos esporádicos, sino de sostener pequeñas prácticas con fidelidad. Como una gota que cae una y otra vez sobre la roca hasta dejar su marca, así los ejercicios diarios tallaban poco a poco la mente y el corazón. Con el tiempo, lo que al inicio requería esfuerzo se volvía natural. Lo que parecía una disciplina rígida se transformaba en segunda naturaleza. El fruto de todo este entrenamiento no era una perfección sin mácula, sino una fortaleza serena. Una persona que sin presumir de sabiduría caminaba con paso firme, que sin pretender estar por encima de nadie irradiaba calma y coherencia.
que sin escapar del mundo, aprendía a vivir en él con dignidad. Esa era la meta estoica, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con claridad y templanza, no la desaparición del dolor, sino la fuerza para atravesarlo sin perder la dirección. Así, la séptima etapa de este camino nos recuerda que la filosofía no se vive en discursos ocasionales ni en momentos solemnes, sino en la repetición paciente de ejercicios cotidianos. Cada amanecer es un inicio, cada noche es una evaluación, cada emoción es una oportunidad de práctica, y en esa constancia humilde se construye la grandeza, una grandeza silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero luminosa en la conciencia de quien la cultiva. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre en un instante de revelación, sino en la suma de miles de días vividos con atención, disciplina y propósito. En el sendero de la vida hay un terreno donde se mide con mayor crudeza la fortaleza interior, el de la adversidad. Ninguna filosofía que ignore el dolor, la pérdida o la frustración puede considerarse completa. Los estoicos lo comprendieron mejor que nadie. No es posible vivir sin obstáculos, pero sí es posible decidir cómo atravesarlos. Para ellos, las dificultades no eran simples infortunios, sino oportunidades de entrenamiento. Cada golpe, cada caída, cada tropiezo era un llamado a demostrar quién eres de verdad. En ese campo de batalla silencioso, el alma se forja o se quiebra, y la clave está en la actitud con la que afrontamos el infortunio. El ser humano tiende a huir del dolor, a rechazarlo como si fuese un enemigo absoluto. Sin embargo, la visión estoica invita a mirarlo de frente, a reconocerlo como parte inseparable de la existencia. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de integrarlo como un maestro severo que nos obliga a desplegar recursos ocultos. Lo que hoy parece insoportable, mañana se revela como un ejercicio que nos ha dado más claridad, más templanza, más coraje. Así como el hierro se endurece en el fuego, el carácter se fortalece en la dificultad. La adversidad, además, tiene un efecto revelador. Cuando todo va bien, es fácil mostrar virtud, mantener la calma, hablar de sabiduría, pero en el instante en que la vida golpea con dureza, se desenmascara nuestra verdadera preparación. Allí no valen las palabras, solo las acciones. ¿Somos capaces de mantenernos íntegros cuando nos arrebatan lo que amamos? ¿Podemos sostener la serenidad cuando las circunstancias parecen injustas? ¿Sabemos continuar el camino aún con el corazón cansado? En esas preguntas se juega la diferencia entre un espíritu frágil y uno verdaderamente inquebrantable. Los estoicos insistían en que nada externo puede dañar el núcleo de nuestro ser si nosotros no lo permitimos. Puedes perder bienes, estatus, salud, incluso compañía, pero mientras conserves tu integridad, tu dignidad y tu libertad interior, nada esencial ha sido arrebatado. Esta convicción convierte la adversidad en un terreno de resistencia. El sufrimiento, que a otros devora, al estoico le sirve de recordatorio. No soy lo que poseo, no soy lo que el mundo me da o me quita, soy lo que elijo ser frente a cada circunstancia. Esa elección es invulnerable. Frente a la adversidad, la mente no debe refugiarse en lamentos interminables. Cada instante consumido en la queja es energía desperdiciada. La filosofía estoica enseña a transformar la energía del dolor en impulso para la acción. Preguntarse, ¿qué está en mi mano hacer ahora mismo? Abre la puerta a la resiliencia. No es un optimismo ingenuo, sino una estrategia práctica. Redirigir las fuerzas hacia lo que sí puede moldearse. Aunque la situación externa no cambie, la actitud interior lo cambia todo. Y esa transformación interior acaba irradiando al entorno, influyendo en los demás con el ejemplo de una calma serena. La historia está llena de figuras que, sin proclamarse estoicos,
vivieron con espíritu estoico en medio de la adversidad. Prisioneros que encontraron libertad en su pensamiento, enfermos que descubrieron en su fragilidad una fuente de compasión, personas humildes que convirtieron la escasez en maestra de creatividad. Lo común en todos ellos no fue la ausencia de dolor, sino la decisión consciente de no rendirse ante él. Esa decisión, repetida una y otra vez, les dio una fuerza más duradera que cualquier privilegio externo. El entrenamiento para la adversidad no comienza cuando la desgracia llega, sino mucho antes. Cada día vivido con sobriedad, cada vez que elegimos la templanza sobre el exceso, cada vez que renunciamos al capricho por algo más valioso, nos preparamos para resistir lo inesperado. La vida, tarde o temprano, pondrá a prueba nuestra fortaleza. El estoico no se engaña esperando un camino llano, se prepara para escalar montañas, para soportar tormentas, para atravesar valles oscuros. Esa preparación diaria convierte la adversidad, cuando llega, en un desafío manejable y no en un cataclismo destructor. En el corazón de esta visión hay una paradoja luminosa. Cuanto más aceptamos la posibilidad del dolor, menos nos domina cuando aparece. Quien teme constantemente la adversidad se debilita en su sola anticipación. Quien la contempla como algo natural, la recibe con más calma cuando se presenta. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de estar listo para él. En esa disposición se encuentra una de las mayores libertades humanas, la de no ser esclavo del miedo al futuro. El dolor también tiene el poder de recordarnos lo que es esencial. En medio de una pérdida, comprendemos de golpe la fragilidad de la vida y la importancia de lo que permanece: la amistad, la honestidad, la paz de conciencia. La adversidad despoja de adornos y revela lo que realmente vale la pena. Y esa claridad, aunque obtenida a un precio alto, se convierte en guía duradera. Muchos testimonios coinciden en que fueron los momentos más duros los que dieron sentido y profundidad a sus existencias. El estoico, lejos de rechazar esa lección, la abraza con gratitud. Superar la adversidad no significa salir ileso, siempre deja marcas, pero esas cicatrices, cuando se llevan con dignidad, se convierten en símbolos de sabiduría. Muestran que se ha vivido, que se ha resistido, que se ha aprendido. El estoico no oculta sus heridas, las honra como parte de su formación. Cada cicatriz es un recordatorio de que lo esencial ha permanecido firme, y al contemplarlas surge un respeto silencioso por uno mismo, la certeza de haber atravesado lo que parecía insoportable y seguir de pie. La octava ley en este viaje estoico es, por tanto, la de transformar la adversidad en fuerza. No negar el dolor, sino darle un cauce. No rendirse ante el sufrimiento, sino convertirlo en maestro. No permitir que la desgracia te defina, sino usarla para revelar quién eres en lo más profundo. En este arte se juega la verdadera libertad, la de no depender de lo externo para ser fuerte, la de encontrar en cada desafío la ocasión de cultivar el alma. Así, la adversidad deja de ser un enemigo que amenaza y se convierte en un compañero de camino. Un compañero duro, sí, pero indispensable, porque sin él jamás descubriríamos la magnitud de nuestra resistencia. Quien adopta esta visión ya no se pregunta por qué le suceden cosas difíciles, sino cómo puede responder a ellas con dignidad. Y en esa respuesta, más que en la comodidad o en el éxito, se encuentra la medida auténtica de una vida bien vivida. En la travesía de la existencia, una de las pruebas más exigentes es aprender a mantener la calma en medio del caos. El mundo que habitamos está lleno de sobresaltos, noticias que sacuden, responsabilidades que se acumulan, relaciones que a veces hieren y a veces sostienen, cambios que parecen arrebatar la seguridad que habíamos construido. Ante esta realidad, el pensamiento estoico no promete eliminar el desorden exterior, sino cultivar un orden interior tan firme
que ninguna tempestad pueda arrasarlo. La serenidad no se consigue esperando un entorno perfecto, sino forjando dentro de uno mismo un refugio al que siempre se pueda volver. La mente, cuando no ha sido entrenada, se comporta como una hoja arrastrada por el viento. Cada contratiempo la agita, cada palabra ajena la sacude, cada pérdida la desorienta. El estoicismo enseña a transformarla en una roca que, aún rodeada por la corriente, permanece inmóvil. Esa firmeza no es innata, se adquiere con práctica, con reflexión constante, con el hábito de poner cada cosa en su justo lugar. Cuando se logra, la calma se convierte en una segunda piel, una compañía inseparable que acompaña tanto en los días de abundancia como en los de penuria. Una de las claves para mantener la calma es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Muchos de los desórdenes que sentimos provienen de exigir al mundo lo que nunca podrá darnos. Control absoluto, previsibilidad, permanencia, pretender que los demás actúen siempre como deseamos, o que la fortuna siga un guión que nosotros hemos escrito, es condenarse a la frustración. La calma florece cuando aceptamos los límites de nuestro poder y dirigimos la energía hacia lo que sí está en nuestras manos, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra respuesta ante cada circunstancia. Esta claridad desactiva gran parte del ruido que nos inquieta. La serenidad tampoco significa indiferencia. El estoico no es un espectador frío de la vida, sino un participante pleno, pero su participación está guiada por la mesura. No se precipita a reaccionar en medio de la tormenta. Se concede un espacio para observar, evaluar y responder con cordura. Este breve intervalo entre el estímulo y la acción es donde se decide el destino de nuestra paz. Quien lo aprovecha, transforma la ira en firmeza, el miedo en prudencia, la prisa en paciencia. Así, cada situación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para ejercitar la virtud. La calma interior también se nutre de la perspectiva. Muchas veces lo que hoy nos parece insoportable, dentro de unos años, será apenas un recuerdo menor. Recordar la brevedad de la vida, la fugacidad del tiempo y la pequeñez de la mayoría de nuestras preocupaciones ayuda a no magnificarlas. Marco Aurelio aconsejaba mirar las cosas desde arriba, como si contempláramos la existencia desde una altura que revelara la pequeñez de los problemas que tanto nos alteran. Desde esa distancia, la mente se libera del dramatismo y encuentra un sosiego que le permite actuar con mayor eficacia. No se trata de negar las emociones, sino de darles un cauce adecuado. El miedo, la ira, la tristeza, forman parte de la condición humana, pero si no se gobiernan, nos gobiernan. La calma estoica consiste en reconocerlas sin dejarse arrastrar, como el mar que, aunque agitado en la superficie, permanece profundo y sereno en su interior. Así debe ser el ánimo del sabio. Puede temblar en lo externo, pero conserva un núcleo inviolable que le otorga dirección y equilibrio. El cultivo de la serenidad exige hábitos conscientes, dedicar un tiempo cada día a la reflexión, a la escritura, a la meditación sobre la muerte y sobre la fragilidad de las cosas. Detenerse un instante antes de responder a una provocación. Repetir mentalmente que el control está en la respuesta y no en el acontecimiento. Estos ejercicios, aparentemente simples, producen una transformación profunda. Poco a poco, la mente aprende a no alterarse con cada sacudida y el corazón adquiere una estabilidad que se vuelve visible incluso para los demás. La calma, además, no es solo un beneficio personal, se convierte en un don para quienes nos rodean. En una familia, en un grupo de trabajo, en una comunidad, siempre hay alguien que encarna la serenidad y, al hacerlo, se transforma en punto de apoyo. Esa persona transmite confianza, inspira respeto, contagia equilibrio.
El estoico que ha cultivado su paz interior irradia hacia los otros un orden que los alienta a encontrar también el suyo. De este modo, la serenidad se expande como una llama silenciosa que ilumina más allá de quien la porta. La vida moderna, con su ritmo frenético, hace de esta calma un bien escaso y, por tanto, precioso. En medio de pantallas que nunca descansan, de exigencias que parecen no acabar, de comparaciones constantes, detenerse a respirar y a recuperar la atención en lo esencial es un acto casi revolucionario. El estoico no necesita escapar del mundo para hallar la paz. La encuentra en el mismo lugar donde otros se agitan, porque ha aprendido a gobernar su interior. Allí radica la grandeza de su práctica. No se retira a las montañas para ser sereno, sino que permanece en la plaza pública, en el mercado, en el hogar, y aún así conserva la calma. La serenidad estoica es, en última instancia, una forma de libertad. Libertad de no depender del humor ajeno, de las oscilaciones de la fortuna, de los caprichos del azar. Libertad de mantener la dirección, incluso cuando el camino se oscurece. Libertad de no entregar el propio ánimo a nada externo. Quien alcanza esta calma se vuelve verdaderamente dueño de sí mismo, y esa posesión interior vale más que cualquier trono o tesoro. Así, la novena etapa de este camino nos enseña que la calma no es ausencia de problemas, sino dominio de uno mismo en medio de ellos. Que no se trata de esperar tiempos favorables, sino de prepararse para responder con serenidad a cualquier circunstancia. Que el verdadero refugio no se encuentra huyendo del mundo, sino edificando dentro de nosotros un centro inquebrantable. Y que vivir de este modo, con paz en medio de la tormenta, es quizás la expresión más alta de la sabiduría estoica. Ser un faro de serenidad allí donde reina la confusión, ser firmeza allí donde todo se tambalea, ser calma allí donde todos han olvidado cómo descansar en lo esencial. Al llegar al último tramo de este viaje, la filosofía estoica nos invita a contemplar la vida desde una altura distinta, como si después de haber recorrido valles oscuros y montañas escarpadas, nos encontráramos en una cima desde donde todo cobra un nuevo sentido. Las leyes que hemos explorado, control, razón, disciplina, aceptación, propósito, virtud, práctica cotidiana, fortaleza ante la adversidad y calma en medio del caos, no son piezas sueltas, sino engranajes de un mismo mecanismo, la construcción de una existencia estable, profunda y luminosa. Este cierre no busca repetir lo ya dicho, sino integrarlo, tejerlo en una visión unitaria que otorgue claridad al camino. El estoicismo nunca prometió eliminar el dolor ni garantizar el éxito exterior. Su promesa fue mucho más radical y duradera: enseñarnos a vivir bien, sea cual sea la circunstancia. Esta promesa cobra su máxima fuerza en la síntesis, cuando todas las prácticas se convierten en una sola orientación vital. Vivir bien significa mantener el rumbo aunque cambien los vientos, actuar con rectitud aunque no haya aplausos, sostener la calma aunque todo alrededor tiemble. Significa elegir cada día ser fiel a lo mejor de uno mismo, sin excusas y sin depender de lo que el mundo otorgue o arrebate. El sabio estoico no es un ser perfecto ni un héroe de leyenda. Es alguien que tropieza y se levanta, que siente la herida del dolor, pero no se rinde a la desesperación, que reconoce sus errores y los convierte en lecciones. Su grandeza no radica en la ausencia de debilidades, sino en la coherencia con la que se esfuerza por superarlas. El estoicismo no nos pide ser de piedra, sino ser firmes como la roca que, aun golpeada por las olas, se mantiene en su lugar. Esa firmeza está hecha de humanidad, de lucidez, de voluntad entrenada. La verdadera meta de estas enseñanzas es transformar la vida entera en un acto de virtud. No se trata de momentos aislados de grandeza, sino de una continuidad de elecciones que van moldeando el carácter hasta convertirlo en un refugio estable. Cada pensamiento,
Cada palabra, cada gesto, se convierte en una expresión del alma que ha decidido vivir de acuerdo con principios y no con impulsos. En esa coherencia se descubre la serenidad, porque ya no se depende de circunstancias externas para sentirse pleno. La plenitud brota de la fidelidad a uno mismo. Imagina por un instante una vida así: levantarte cada mañana sin miedo al futuro, porque sabes que lo único que de verdad importa, tu integridad, está bajo tu control. Caminar por el día sin resentimiento, porque has aprendido a aceptar lo inevitable y a concentrar tus fuerzas en lo que sí puedes moldear. Relacionarte con los demás desde la justicia y la templanza, consciente de que cada acto deja una huella en su corazón y en el tuyo. Y acostarte cada noche con la paz de quien, aunque no lo haya hecho todo perfecto, ha intentado vivir con rectitud. Esa vida no depende del azar ni de la fortuna, depende de ti. El poder de esta visión está en que no se trata de una teoría abstracta, sino de una práctica diaria, humilde y posible. No hace falta ser emperador ni filósofo de renombre. Basta con estar dispuesto a ejercitar la mente y el carácter cada día. Basta con recordar que cada circunstancia es una oportunidad para practicar. El retraso del tren, una discusión, una enfermedad, un logro inesperado. Todo puede convertirse en un campo de entrenamiento para cultivar la serenidad, la valentía, la justicia y la sabiduría. Con el tiempo, esta práctica no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Tus palabras se vuelven más claras, tus actos más firmes, tu presencia más tranquila. Los demás encontrarán en ti un ejemplo silencioso de estabilidad en medio del desorden. Y aunque quizá no lo digan en voz alta, sentirán que junto a ti es más fácil respirar, que tu calma invita a la calma, que tu coherencia despierta respeto. Este es uno de los regalos más grandes del estoicismo: convertirnos en faros que, sin pretenderlo, iluminan a otros. Llegar a este punto no significa alcanzar una meta final, sino comenzar a vivir con una nueva mirada. El estoico entiende que el camino nunca termina, que siempre habrá pruebas, dudas, emociones que ponen a prueba la firmeza, pero también sabe que en cada prueba está la posibilidad de crecer. En cada duda, la oportunidad de afinar el juicio, en cada emoción, la ocasión de ejercitar la virtud. La vida se convierte así en un aprendizaje constante, en un flujo continuo de experiencias que enriquecen el alma en lugar de desgastarla. Y cuando llegue el último día, porque llegará, quien ha vivido con espíritu estoico podrá mirarlo sin miedo, con la serenidad de quien sabe que no ha dejado que la vida le pase por encima, sino que la ha habitado con dignidad. La muerte, entonces, no será un enemigo, sino el cierre natural de una existencia bien vivida. Esta conciencia da profundidad a cada instante, porque nos recuerda que el tiempo es breve y que cada elección cuenta. El legado del estoicismo, por tanto, es una invitación a construir una vida fuerte, clara y serena. Una vida que no dependa de lo que el azar decida, sino de lo que tú decidas ser. Una vida que, al mirar atrás, no se llene de lamentos por lo que pudo ser, sino de gratitud por lo que realmente fue. Un camino de coherencia, de virtud y de libertad interior. Y ahora, querido oyente, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Quieres seguir viviendo a merced del azar, de los caprichos ajenos y de las tormentas externas? ¿O quieres empezar hoy a edificar dentro de ti una fortaleza que nada ni nadie pueda derribar? Si estas palabras han resonado en ti, te invito a reflexionar, a dar el primer paso en tu propio entrenamiento y a acompañarnos en este viaje suscribiéndote para seguir explorando juntos el arte de vivir con calma, claridad y fuerza estoica.